aceite de tu espíritu para poder proclamarte y testigo yo soy. Y he podido escribir. Bien, hay lugares donde creen que, bienvenido a lo de las redes sociales, perdón, Dios bendiga a cada uno, amén. Como decía, hay lugares de culto donde creen en algunas congregaciones que cuando se tiran al suelo se revuelcan, balbucean y empiezan a hacer tonterías. Creen que eso es el lleno del Espíritu. Otros creen que cuando caen al suelo empiezan a reír descontroladamente y creen que eso es la llenura del Espíritu. Y luego también hay otros que empiezan a correr por los pasillos, por el lugar, saltando la silla entre medio de los hermanos, chillando, con una bandera, igual con una bandera o con uno. Y creen que eso es lleno del Espíritu Santo. Bien, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? Luego vamos a ir a los versículos clave. Pero luego después, al final de la predicación, sigue a dar la clave de lo que es la llenura del Espíritu, según la palabra de Dios. Bien, según Pablo, en Efesios 5:18, dice: estén llenos del Espíritu. ¿Cuántas veces en las congregaciones hemos dicho que los pastores, los predicadores, le dan mucho énfasis a que seamos llenos del Espíritu? Y es verdad, tenemos que ser llenos del Espíritu. ¿No es así? Tenemos que ser llenos del Espíritu. Así que esta es la pregunta que no hemos hecho. En alguna ocasión, y le preguntamos a Dios, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Así que vamos a citar en el texto de Efesios 5:18, y lo vamos a leer. Ahora, cuando lo pongan en pantalla, Efesios 5:18. Dice: no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu. Bien, el apóstol Pablo hace un antagonismo entre lo que es lleno de vino, embriagado, y lo que es lleno del Espíritu. Algo contrapuesto, ¿no?
Sí, perdón. Algo contrapuesto, ¿no? Una cosa y la otra. Cuando uno está lleno de vino, y cuanto más vino bebe, cuanto más alcohol bebe, te descontrola. O te controla el cuerpo por el vino. Yo no les voy a preguntar a ustedes, no me digan nada, no levanten la mano, pero algunos de ustedes alguna vez, antes de ser, ahora espero que no, digo hablen, cuando no eran convertidos, algunos se han embriagado. No, mejor. Yo sí, yo cuando era joven recuerdo, bueno, una de las pocas veces, cuando era joven, yo iba con mi cuñado y estaban haciendo unas obras por ahí en San Boi y habían hecho unos agujeros en la tierra. Y yo iba con mi cuñado y caímos a un agujero. Y nos empezamos a reír tanto que no teníamos fuerzas ni para levantarnos. Tuvieron que venir gente a levantarnos, a sacarnos de ahí, porque no había manera de poder salir. Fíjense ustedes qué descontrol hace lo que es cuando uno está embriagado. Y a más alcohol, más toma posesión el cuerpo de ti. Amén. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. El apóstol hace, hemos dicho, un antagonismo entre lo que es el vino y el Espíritu. Porque una cosa o la otra toma control del cuerpo. Cuando estamos llenos del Espíritu, el Espíritu nos toma, ¿verdad que sí? Y estamos controlados por el Espíritu. Pero cuando uno está embriagado con vino, está controlado por el alcohol. ¿Y qué es lo que hace una persona cuando está controlada por el alcohol? ¿Verdad que sí? Empieza uno a dar tumbos de un lado para otro, empieza a hacer cosas indebidas, a balbucear, a decir tonterías. ¿Por qué? Porque el alcohol ha tomado posesión del cuerpo. ¿Amén? Bien, ambos tienen el poder de controlar la persona y la mente del ser humano. Así que, Efesios 5:18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien ser lleno del Espíritu. Para poder entender estas frases de este pasaje central, vamos a ir al contexto general, que es el pasaje, porque Pablo está citando Efesios 5:18, de la cual hemos leído. Este es el pasaje principal. Pero vamos a ir al contexto, vamos a ir a Efesios 5:15. Ponemos el 15. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Bien, vamos a pensar que aquí hay una pizarra y podemos poner no como necios, sí como sabios. ¿Vale? Hacemos un paralelo, partimos y hacemos el contraste. Y luego después continuamos y pasamos al 17. ¿Pasamos al 17 ahora? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, en la cual sea la voluntad del Señor. En el 15 hemos dicho que habla de que seamos dirigentes. O sea, ya me estoy liando. Mirad pues con diligencia y que no andemos como necios, sino como sabios, ¿vale? No como necios, sí como sabios. Y en el 17 dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos. Insensatos, pero sí entendidos. Y luego en el 18, en el centrar, hemos leído: no con vino, pero sí al Espíritu. ¿Amén? Amén. No al vino, pero sí al Espíritu. Volvemos a lo mismo. No necios, sí sabios. Diligentes. Amén.
Y luego después, no al vino, sí al espíritu. Amén. Es un contraste de lo que no tenemos que hacer. Pablo en el versículo 15, no como necios, sino como sabios. No diríamos que el apóstol nos hace un cuadro comparativo, que lo que hemos dicho, de no y sí. Y pasamos al 17, que ya lo hemos dicho, el mismo contexto de Efesios 3:17, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en la cual sea la voluntad de Dios. Y bien, y volvemos al texto central, Efesios 5:17, lo volvemos a leer otra vez, 5:17. Así que Pablo deja claro en este versículo, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos, de la cual sea la voluntad del Señor. Y pasamos, perdón, hemos hecho el 15, pasamos al 15, perdón, que me he equivocado. Pasamos al 15 un momento, y luego el 17, lo he dicho al revés, vale, bueno. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Y luego pasamos al 15, que te lo hemos dicho, mirad pues con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios. Nos está dando aquí una serie de respuestas. En el versículo 18, no con vino, sino lleno del Espíritu. Bien, esto es un contraste, un cuadro comparativo entre lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. ¿Sí? Lo que deberíamos de hacer y no debemos de hacer. No necios, sí sabios. No insensatos, sí entendidos. No al vino, sí al Espíritu. Amén. ¿Qué hace un necio? El necio habla cosas, necedades. ¿Qué habla un necio? Cosas sin entendimiento. Ese es el necio. Cosas sin lógica. Te dice cualquier tontería, cualquier disparate sin control. Proponiendo cosas sin sentido y hablando necedades. En cambio, el sabio es prudente, se mantiene con su boca cerrada y antes de hablar piensa lo que va a decir. El insensato no piensa con cordura, se precipita en todo, sin lógica ni cordura, de insensateces y es torpe. Pero el entendido es el que piensa, razona con lógica y nunca va a actuar de una forma ilógica. Amén. Hasta aquí bien, ¿no? Sino que razona con sensatez y el apóstol compara lo que sí debemos hacer y lo que no debemos hacer. Por tanto, el que se embriaga con vino, ¿qué hace? Tonterías. ¿No? Cosas ilógicas. El que está borracho. Ustedes no han visto nunca a un borracho cuando va cargado de alcohol, que va diciendo Pepe, o cualquier otra cosa, diciendo cosas sin sentido. El que va lleno de alcohol, el cuerpo es controlado por el alcohol. Así que, con cordura. Pero lo entendido es el que piensa y razona con lógica. Nunca va a actuar de una forma ilógica, sino que razona con sensatez. Esto es lo que dice el apóstol. Por tanto, el que se embriaga con vino, que hace tonterías, está en disolución, está en descontrol. Y el apóstol nos dice, en disolución, pero sí, no en disolución, pero sí lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. Miren, podemos hacer una pregunta en esta tarde. ¿El que es sabio, usted cree que puede actuar como un necio? No, ¿verdad? El que es sabio no va a actuar como un necio, porque es sabio. En Gálatas 3:3, miren qué le dice el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Lo puedes poner en pantalla, por favor? Estos sí que eran necios, ¿eh? Dice, tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Por la carne. Es una necedad. Si empezamos por el Espíritu, vamos a llenarnos del Espíritu.
No vamos a estar en el espíritu, luego vamos a volver a la carne. Eso es de necios. Esto fue lo que les pasaba a los Gálatas. Nuevamente hago esta pregunta. ¿El sabio actuaría como un necio? No. ¿Una persona entendida actuará como un insensato? No. ¿Una persona llena del espíritu va a actuar como una persona embriagada? No. El apóstol dice, no hagáis esto, pero sí esto. O sea, no hagáis, no os llenéis, no dejéis controlar por el vino, pero sí dejaros controlar por el espíritu. Así que, pues te digo que el que está lleno del espíritu está como embriagado y no está embriagado. De un lado para otro, el que está alcoholizado, balbuceando, diciendo cosas sin sentido, entienden la comparación, ¿no? Hay una comparación en referencia a lo que es estar llenos de vino y llenos del Espíritu Santo. Hay un antagonismo increíble. Y riéndose sin control, revolcándose por el suelo, saltando, corriendo, sin saber por qué lo hace. Pablo no está diciendo eso. No hagan eso, no se embriaguen con vino, antes bien ser llenos del Espíritu. El que quiere decir el apóstol es que cuando uno está lleno del Espíritu, está controlado ¿por quién? ¿Por el Espíritu? Por el Espíritu. Cuando está lleno del Espíritu, está controlado por el Espíritu. Igual que cuando uno está lleno de vino, está controlado por el vino. Ahora veremos lo que se refiere el apóstol. Seguimos en Efesios, ahora pasamos al 5:19, en otro contexto. Efesios 5:19. Aquí da parte de una clave, pero la clave saldrá al final. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Leamos otra vez. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Nuevamente vuelvo a preguntar, ¿una persona que está dominada por el alcohol, por el vino, podría hacer esto? Me parece que no, ¿verdad? No podría recitar salmos, himnos y con cánticos espirituales, claro que no. En este caso será una persona torpe, necia, insensato y se va de un lado para el otro. Eso es lo que hace una persona que está controlada por el alcohol. ¿Ven? O sea, descontrolado. Va a ser rápido porque sé que no tenemos mucho tiempo y voy un poco más aligerado por esto. Pero estamos acabando, ¿eh? Pero el que está lleno del Espíritu, volvemos a Efesios 5:19, hace lo que hemos leído. Lo ponemos otra vez en pantalla. 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esta es la persona que es sabia y sensata y entendida. Y lo que hace Dios es controlar la mente humana, y eso es lo que significa. Vamos también ahora a Efesios 5:20, a continuar con el 5:20, este otro versículo. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto dice el 20. Esto es lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Veamos una vez más el contraste. Cuidado, cuando digo llenos del Espíritu Santo no me refiero a que el Espíritu Santo no hayan manifestaciones. No me refiero a eso, ¿eh? Manifestaciones en orden. Hay evidencia y señales, claro que sí, no quiero decir eso. Estoy hablando de la llenura del Espíritu. A eso me refiero. Dice, el que está embriagado con vino produce desorden, pleitos, riñas, desorden, malas palabras sin control, etcétera, etcétera. Pero el que está lleno del Espíritu realiza acciones
que glorifican a Dios. ¿Sí? Tiene lógica, ¿no? El que está borracho, el que está embriagado, con vino produce, ¿qué? Desorden, pleitos, riñas, desorden, malas palabras sin control, etcétera, etcétera. Pero que son llenos del Espíritu Santo, realizan acciones que dan gloria a Dios y glorifican a Dios. Hay un pasaje paralelo a Efesios 5:19. Y el paralelo es en Colosenses 3. Y leemos nuevamente, antes de entrar en Colosenses 3, leemos nuevamente Efesios 5 del 18 al 20. Vamos a poner el 18, 19 y el 20. Y luego pasaremos a Colosenses. Pasamos al 5, 18, 19 y 20. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El 20, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pasamos a Colosenses 3, 16 y 17. Este es un pasaje paralelo con el que dice más o menos lo mismo. Ya lo tenemos ahí. El 16, palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el 17, y todo lo que hacéis, sea palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Se han dado cuenta? Lo único que cambia en este paralelo es que en Colosenses no habla ni de que seamos llenos del Espíritu, ni habla del vino. Pero en los demás es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí o no? Están callados todos. Sí, ¿no? Dice lo mismo, excepto esto. Así que, en Colosenses 3, 16 y 17, estos son pasajes que están hablando de lo mismo. Y lo único que nos habla es de estar embriagado con vino, ni tampoco que sean llenos del Espíritu, pero los demás sí. Bien, en Colosenses nos da la clave, esta es la clave, que es la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo tiene que morar en nosotros. Morar en nosotros. En abundancia. En abundancia. Entonces, se estarán recitando, cuando uno está lleno de la palabra, entonces uno estará recitando, como hemos leído, estará recitando, esta es la clave para ser lleno del Espíritu. Y la palabra de Dios por el que fue escrita, está más arriba. Bien, entonces estaremos recitando salmos, cánticos, himnos y cánticos espirituales por medio de nuestro Señor Jesucristo, honrando y glorificando a Dios. Amén. Amén. Así que esta es la clave. En Efesios, Pablo dice, sean llenos por el Espíritu, y en Colosenses 3, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esta es la clave para ser llenos del Espíritu. La palabra de Dios, miren, la palabra de Dios, ¿por quién fue escrita? ¿No les escuchó? Inspirados, escrita por los santos hombres de Dios, ¿sí? Pero inspirada por el Espíritu Santo, ¿sí? Volvemos otra vez a Colosenses 3, 16, 17. Pero dice en el 16, pues, dice, sean llenos del Espíritu en Colosenses, y la palabra de Cristo more en abundancia, la palabra more en abundancia en vosotros. No es tirarse al suelo y pegar el salto, o correr por ahí, eso no es llenura del Espíritu Santo. No, eso es desorden.
Eso es desorden. El apóstol Pablo deja escrito, no sé si el capítulo 13 de 1 de Corintios, en el versículo 40, dice, pero hágase todo decentemente y en orden. No podemos hacer cosas en desorden, porque entonces estaremos como embriagados por el vino. Y nosotros no tenemos que estar embriagados por el vino, tenemos que estar llenos de la presencia del Señor, llenos del Espíritu Santo. Así que dice, andar en el Espíritu, llénense del Espíritu, no apaguéis el Espíritu, no contristéis el Espíritu. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Con oración. La palabra tenemos que escudriñarla. Tenemos que orar para que el Señor nos dé luz y entendimiento para poder entender. El Señor abra nuestro corazón, nuestro intelecto. Y cuando hagamos esto, seamos hombres y mujeres de oración y empapados de la palabra escrita de Dios, seremos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Amén. Bueno, lo dejamos acá. Dios les bendiga. Aleluya. Bueno, es poco tiempo para hablar del tema que hablaste. Quedan muchos claros oscuros, Juan, y ahora me das problemas a mí para arreglarlo. Vamos a aclarar algunas cositas de forma rápida, porque si no va a quedar la confusión en el medio y después la gente no va a saber bien. Cuando el apóstol Pablo habla de decencia y orden en 1 de Corintios capítulo 11, se refiere a una iglesia, a la iglesia de Corinto, que tenía muchos problemas de envidia entre los mismos creyentes. Entonces el problema es que la gente que hablaba en lenguas en esa congregación de Corintios lo hacía para demostrarle a los demás que eran mejores. Y entonces Pablo les tiene que dar y decir unas instrucciones y decirle, háganlo uno a la vez, que haya un intérprete. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto tenía un grave problema. Ahora, en Hechos capítulo 19, en la iglesia de Éfeso, que es otra iglesia, el apóstol Pablo se encuentra con 12 hombres a los cuales les había predicado Apolos. Y Apolos les había dado unas cuantas enseñanzas, muy bien, Apolos enseñó súper bien, pero no les enseñó a los discípulos acerca del Espíritu Santo. Y entonces Pablo les dijo, ¿ustedes han conocido el Espíritu Santo? No sabíamos ni que existía. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Impuso las manos y los 12 comenzaron a hablar en lenguas a la vez. Y es que cuando se habla de decencia y de orden, significa que todo esté guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Porque este tema es un poco controvertido, ¿sí? Entonces, por eso digo que poco tiempo, Juan, para un tema tan controvertido dentro de las iglesias, en los que hay congregaciones donde hay gente que, bueno, pues sí, hace el ridículo y no estamos de acuerdo, pero también entendemos que hay manifestaciones espirituales que se dan en las reuniones con las que yo estoy totalmente de acuerdo y el Espíritu está totalmente de acuerdo, y les voy a decir por qué. Porque en la Biblia está plagada de esas manifestaciones. Los discípulos se caían, Juan se cayó como muerto delante de Jesús. Cuando Jesús dijo, yo soy, los soldados ¿qué hicieron? Salieron volando. Cuando Jesús se manifestó y hizo que un endemoniado dejara su cuerpo, ¿qué pasó con ese sordomudo? Dice la palabra del Señor, y sacudiéndolo fuerte, se cayó y fue liberado. ¿Hay manifestaciones espirituales? Sí. ¿Creemos en las manifestaciones espirituales? Sí. ¿Creemos en la decencia y en el orden? Sí. Pero no la decencia y el orden que dice el pastor,
No la decencia y el orden que dice un hermano o otra hermana, sino la decencia y el orden que pone el Espíritu Santo. Y a veces la decencia y el orden que pone el Espíritu Santo no es de acuerdo a la decencia y el orden que podemos poner nosotros, ¿sí? Entonces van a haber reuniones, como ha pasado 1000 veces, en las que aquí estemos 10, 15 y 20 horas y el Espíritu Santo se siga manifestando y pasará, y yo espero que haya ese avivamiento, mis hermanos. Pero bueno, creo que quedan aclarados los temas. Creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, pero la llenura del Espíritu Santo es una vida y se manifiesta a través de una vida cristiana que agrada a Dios. Usted no va a ir por la calle cayéndose, Eso sí que, entonces sí sería un problema. Se va por la calle y que se cae. Bueno. ¿No? Pero cuando hay una manifestación espiritual puede pasar, y eso sí, lo que les pido, no lo busquemos. Porque la manifestación espiritual no es el todo del creyente. Lo que es el todo del creyente es estar lleno de la palabra de Dios y lleno del Espíritu Santo, como nuestro querido hermano Juan nos estuvo predicando en esta noche. Amén. Así que aclarados algunos temas. Después, si tienen alguna duda, me pueden escribir, no hay ningún problema. Pero más que nada para que sepan que creemos en los dones del Espíritu Santo, pero no en los dones descontrolados. Amén. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por la palabra, por el culto que hemos podido tener. Gracias, Padre. Gracias porque estás con nosotros, porque nos acompañas. Señor, ante todo lo que te pedimos es que nos des equilibrio como seres humanos. Que a veces nos descontrolamos y no sabemos hacer bien las cosas. Pero sabemos que tu Espíritu Santo sí nos guía. Y que no todo siempre va a ser según nuestra lógica, sino que va a ser según tu lógica. Y esa es la que nos importa. Te rogamos que tu palabra more, habite en nosotros, corra y sea glorificada en medio de tu iglesia. Y que ahora nos despidas de este lugar, Señor, mas no de tu presencia. Y que podamos disfrutar de tu presencia cada día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.